conforta y alienta nuestros corazones. Sin más que agregar, quisiera compartir con ustedes, ¿cierto?, la palabra del Señor, invitarles a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 17, el texto donde se desprende, ¿cierto?, el lema, la visión de esta conferencia, ¿cierto?, que hoy día estamos compartiendo con la ayuda del Señor. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17, leemos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos a comenzar, pero antes de eso, ¿cierto?, le invito a que oremos al Señor, le pidamos que hable a nuestros corazones. Padre eterno, en esta tarde, Señor, que estamos reunidos de una manera diferente, de una manera distinta, y que hemos leído tu palabra, rogamos, Señor, que hable a nuestro corazón. Señor, que el poder de tu palabra, Señor, que traspasa fronteras, que traspasa, Señor, Dios mío, nuestras limitancias, para llegar al corazón de aquellos que la necesitamos, para llegar al corazón del hombre y, Señor, provocarlo al arrepentimiento, a volverse a ti. Señor, que ese poder restaurador, sanador, alentador que tu palabra tiene en esta tarde, Señor, llegue a cada corazón, a cada vida que pueda escuchar este mensaje. Señor, haznos libre de cualquier atadura, de cualquier prejuicio, para poder escuchar y atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te ruego, Señor, uses mi vida, todo mi ser, para transmitir, Señor, todo cuanto tú has puesto en nuestro corazón para esta tu amada iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando el apóstol Pablo, que es el autor de estas palabras escritas a la iglesia de Corintio, lo hace sabiendo perfectamente a quién les está escribiendo. Le escribe a una iglesia formada por él, una iglesia en la cual él ha puesto alma, corazón, como en cada una de las iglesias que Dios le permitió levantar y formar. Pablo habla de sí mismo diciendo que como perito arquitecto, ¿cierto?, ha puesto el fundamento. Pero no solo, ¿cierto?, fue el abrir, el levantar una obra, sino que Pablo con el tiempo, a pesar de ya no estar en el cuerpo presente allí, se preocupa del caminar, se preocupa del rumbo de las iglesias que él formó, no solo dejando a hombres idóneos, ¿cierto?, a cargo, sino que también trayendo, ¿cierto?, y la constante preocupación sobre ellas, preocupación que se ve plasmada en las cartas que él escribe aún en sus prisiones. Cuando él trata de llegar, ¿cierto?, a esas iglesias donde se entera, ¿cierto?, del estado, del rumbo, de las cosas que allí sucedían. Y Corintio no fue la excepción. Quizás fue una de las iglesias de las cuales más él se preocupó. Tenemos a una iglesia que logra dentro de sí tener, ¿cierto?, los ministerios, los dones desarrollados. Una iglesia que ha recorrido un tiempo, ¿cierto?, bastante bendecido de parte de Dios, una iglesia creciente, pero que sin embargo tiene también ciertas dificultades, ya que la iglesia perfecta no existe, y eso Pablo lo tiene muy claro. Su primera carta, ¿cierto?, es una carta no menos dura, en donde Pablo quiere lograr corregir, ¿cierto?, algunas decisiones, algunas actitudes, costumbres que la iglesia de Corinto estaba tomando y que no le eran de bendición. Y Pablo es duro para escribirle, pero con el tiempo se entera a través de Tito, ¿cierto?, de que finalmente la iglesia de Corintio había recibido bien su primera carta y muchos habían arrepentido de su proceder, ya habían traído, ¿cierto?, a los pies del Señor de esas situaciones y la habían subsanado. Pero ahora Pablo también por medio de Tito se entera de que la iglesia ha entrado a vivir ciertas crisis, ciertas dificultades, aflicciones. Y Pablo abre su corazón con ellos, hablando de su vida, de su ministerio, de las
vicisitudes de la vida por las cuales Dios le había permitido pasar. Y dentro de ese abrir del corazón de Pablo, él finalmente le dice a la iglesia y les habla finalmente de las tribulaciones. Y por eso les escribe y dice que esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas palabras dichas en otro hombre o en otra persona, ¿cierto?, tendrían quizá mucho de qué cuestionar, pero dichas en la boca del apóstol Pablo, un hombre que sufrió azotes, cárceles, que estuvo en naufragios, que pasó necesidades como hambre. Dichas estas palabras en él tienen un sentido, un peso, que es el peso del testimonio, el peso de la vivencia, de haber pasado por esto, alguien con autoridad, que con propiedad le está diciendo a los hermanos que las tribulaciones, que las dificultades de esta vida tienen dos características para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, y dos características que no podemos olvidar jamás. Cual sea la tribulación, cual sea la aflicción, cual sea la dificultad, Pablo dice que estas aflicciones tienen dos características: son leves y son momentáneas. Cuando él habla, dice que son leves. ¿Cómo alguien podría decir que estar en la cárcel y ser azotado es una prueba leve? ¿Cómo alguien, cierto, que sufre un naufragio y que llega, cierto, a la orilla aferrado a un pedazo de madera, una tabla, puede sostener que las tribulaciones y las aflicciones son leves? ¿Sabe cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios considera una aflicción leve? Cuando tiene la mirada de Cristo, cuando tiene la perspectiva del Señor. Y el Señor, hermano, cuando nos habla de las aflicciones, cuando nos habla de las dificultades de la vida, no se inquieta como nos inquietamos nosotros, no nos pierde la paz como nosotros podemos perderla. Recordemos el episodio cuando el Señor estaba en la barca junto a los discípulos y de repente les pilló una tempestad, una tormenta. Él dice que las olas se levantaban tan altas que se metían dentro de la barca. La barca estaba haciendo agua. Sin embargo, la Biblia es clara para decir en el relato de Mateo que el Señor, mientras todo esto ocurría, dormía, y los discípulos tuvieron que ir a despertarle, porque Dios no se inquieta como nosotros en las dificultades. Pero ¿cuál es la razón por la cual Cristo mantiene esa calma? ¿Cuál es la razón por la cual Cristo puede dormir en medio de una tempestad y siendo azotado por la ola? Simplemente una, que Él conoce el final de esa prueba. Él sabe lo que va a ocurrir al final de esa dificultad. Cuando usted y yo entendemos lo que el Señor le habló a Jeremías en el capítulo 29, en el verso 11, cuando dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que no son pensamientos de mal, sino de bien. Y escuchen bien esto: para daros el final que vosotros esperáis. Dios no se centra ni siquiera en la parte del proceso o en algún momento del proceso. La mirada del Señor siempre está al final, y el final del proceso, cual sea la dificultad, en las manos y en el propósito de Dios siempre son de bendición. Siempre habrá una recompensa al final de todo, y es esa mirada, esa perspectiva, la que a Pablo le hace decir que esta tribulación es leve, porque tal como se lo dirá a los hermanos en Roma, que la presente tribulación, cierto, que estas tribulaciones presentes no se comparan a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él dice que lo que hoy día vivimos no tiene comparación con lo que nos espera al final, y es así en cada situación, en cada tribulación, que Dios nos habla y Dios nos dice que son leves, y que son leves cuando somos capaces de mirar que Dios no pierde el control, que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha dejado ni nos dejará, ni al comienzo ni al medio, sino que llegará con nosotros hasta el final, tal como Él lo prometió. Pero Pablo dice que no tan solo son leves estas tribulaciones, que no son tan solo leves estas dificultades, también dice que son momentáneas.
Y cuando hablamos de algo momentáneo, tenemos que hablar, por supuesto, del antónimo, de lo contrario, de lo eterno, de lo que sí es para siempre. Y Pablo dice que estas dificultades, estas tribulaciones, estas aflicciones no son eternas, son precisamente momentáneas. Son pasajeras, son una parte del camino, es solo una parte de este proyecto, de este plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y Él dice que son momentáneas, que van a acabar, que tienen un principio, que tienen un fin. Hoy vivimos todos una tribulación a nivel mundial, un tiempo de aflicción, un tiempo de crisis, pero quizás no hay cura, quizás todavía no hay una vacuna, no hay un antídoto, no hay un tratamiento claro, pero hay algo que sí tenemos claro y seguro: esta sensación y esta crisis no es eterna, va a ser momentánea, en algún momento pasará, en algún momento acabará, pero lo que sí tenemos que tener claro es que en todo tiempo Dios está con nosotros. Aún en la leve y momentánea tribulación, Dios no se ha alejado de nosotros, sino que permanece a nuestro lado. Pablo enseñará diciendo entonces que esta leve, momentánea dificultad, tribulación, crisis, produce en nosotros. Y permítame por un momento detenerme en esto. La palabra producir significa generar algo. Cuando Pablo dice que a pesar de que esta tribulación es leve y momentánea en la mirada de un hombre, de una mujer, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Señor, con la visión de Cristo, dice que a ese hombre, a pesar de esta tribulación leve y momentánea, le va a producir algo. Debe generar algo en él. Hermanos, nada en la vida nuestra es casualidad. Nada en nuestra vida es porque sí. Todo lo que usted y a mí nos ocurre, sea bueno, sea malo, sea positivo o negativo, a nuestra mirada debe producir algo, debe generar algo. Y Pablo va hermano, a decirnos, tal como le dijo a los romanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando usted y yo entendemos que la crisis no es un tiempo de lamento, que no solo es un tiempo de aflicción, que no es un solo tiempo, hermanos, de quizás no pasarla tan bien, sino que también es un periodo de aprendizaje, es un periodo de crecimiento, es un periodo de madurez, y que a través de esa aflicción lo que Dios está produciendo en nosotros es que usted y yo seamos como Él, nos parezcamos a Él, tengamos su carácter. Quizás usted no se ha dado cuenta, pero mire lo que ha hecho Dios en esto, en la iglesia y en todo el mundo. Nos volvió a nuestros hogares, nos volvió a centrarnos en nuestra familia, nos quitó la producción alrededor, el estar muy ocupados, y hoy día nos encerró en nuestras casas. ¿Acaso no será eso una manera que tiene Dios de reordenar nuestras prioridades? Hay cosas que habíamos dejado de lado: comunicación, empatía con los nuestros, interiorizarnos, tener tiempo de calidad. Y miren cómo lo que Dios tuvo que hacer. Para otros este es un encierro sin sentido, pero para un hombre, una mujer de Dios, tiene que hacerlo recapacitar. Es un tiempo donde Dios nos está apartando del mundanal ruido y nos encerró para que recapacitemos, para que nos replanteemos, para que volvamos y enmendemos el rumbo de nuestra vida, el cómo vivimos, el cómo ocupamos nuestro tiempo, el valorar las cosas que antes las dábamos por sentados, que estaban allí y no tenían mayor valor porque parecía que fuesen normales y que nunca las íbamos a tener carencia de ellos. Pero fíjese hoy día, nadie hace lo que quiere hacer, nadie va a los lugares donde siempre acostumbraba a ir. Nosotros mismos como cristianos, ¿cuántas veces pusimos alguna excusa para estar en la casa de Dios? ¿Y cuánto hoy día tenemos la necesidad de estar en la casa de Dios,
de compartir con nuestros hermanos, de abrazarlos. Y hoy día lo tenemos de alguna forma privado. Quizás no habíamos valorado lo que un día David dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría estar a la puerta de la casa de mi Dios. Fíjese, ¿acaso no es la misma sensación que tenemos nosotros hoy? ¿Cuántos hoy día que nos daríamos por volver a nuestros cultos, a nuestras capillas, a nuestros templos? Estar con nuestros hermanos ancianos, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, abrazarlos, estrecharlos. Pero créame, esto es momentáneo. Y cuando volvamos, tenemos que volver, después de este periodo de reflexión, valorar lo que es estar en la casa de Dios. Pablo dice: esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros. Esto no se trata del resto, esto se trata de usted, esto se trata de mí. En mí Dios quiere provocar cambios, en mí y en usted Dios quiere que haya un replanteamiento, que la reflexión de este tiempo de crisis, que este tiempo de encierro valga la pena. Y Él dice: miren, esto que produce en nosotros, tengo que llamarlo de esta manera, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Lo que dice Pablo es que lo que producirá en nosotros estas tribulaciones momentáneas y leves, producirá en nosotros algo eterno. Si bien es cierto, la aflicción no es eterna, pero lo que produce en nosotros es lo que nos da y nos dará la capacidad, la calificación para lo que sí es eterno, para lo que sí va a permanecer para siempre. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso sí es eterno, eso sí vale la pena. Y Pablo dice que todas las tribulaciones, que todas las aflicciones en los hombres de Dios, cuando tienen la perspectiva correcta, cuando no se quedan sentados en parte del proceso, sino que miran el final, son capaces por medio de la fe mirar lo que Dios tiene preparado al final. Dice, en ese hombre esa aflicción va a producir algo que va a tener un efecto en su eternidad, que va a afectar su salvación, que va a afectar el hombre, que va a llegar a ver cara a cara al Maestro. Él dijo, esto tiene que ser eterno, esto va a producir en nosotros un peso, esto nos va a dar a nosotros calificación, aleluya, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Quiere ver la gloria de Dios en su vida, quiere que Dios lo bendiga, entonces entiende que cada crisis, que cada aflicción, que cada situación difícil por la cual usted y yo podamos atravesar, nos ayudará para llegar allí. Usted y yo tenemos que tener un peso, tenemos que tener una consistencia espiritual para llegar a la eternidad, para que el día que el Señor diga, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hay que en esta leve y momentánea tribulación tiene que producir en nosotros ese peso, tiene que producir en nosotros esa envergadura de que usted y yo estemos calificados, que lo que usted y yo hayamos vivido en Dios tenga sentido. Tiene que tener sentido pasar por el valle de lágrimas, tiene que tener sentido a veces estar en el lodo de la desesperación, tiene que tener sentido a veces que Dios nos meta en un foso de leones o en un horno de fuego ardiendo. Tiene que valer la pena ir andando, llorando, sembrando la semilla. Pero para eso usted y yo tenemos que ser fieles hasta el final. Para eso usted y yo tenemos que ser fieles hasta que el Señor venga y vivir cada situación, cada proceso con la mirada en el blanco perfecto. Hubieron hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en su fe, que se mantuvieron firmes en lo de sus convicciones, en lo que creían, en su confianza
confianza a Dios aún en los momentos más difíciles de su vida. Y cuando el Señor, cuando el libro de los Hebreos habla de ellos en el capítulo 11, en el capítulo 12 nos exhorta a nosotros diciendo que teniendo tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso del pecado. Y nos llama a esto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano querido, hermano amado, usted que es un hombre, una mujer de Dios, tiene que saber leer el tiempo que vivimos. Tiene que saber darle la lectura correcta a cada tribulación, a cada dificultad. Siempre, en cada tribulación, en cada dificultad, en cada proceso de crisis, hay tremendos mensajes que Dios hablará en nuestra vida. Hay tremendos mensajes que Dios traerá a nuestro corazón. Tenemos que aprender a depender de Dios más que de nuestras capacidades. Tenemos que aprender que la provisión de Dios, la provisión divina, es mejor que lo que usted y yo podemos conseguir con nuestros propios esfuerzos. Tenemos que aprender que aunque a veces Dios no diga nada, no significa que Él no esté con nosotros o que no está haciendo nada por nosotros. Tenemos que volver a aprender a esperar en Él, a confiar en sus tiempos, en sus decisiones. ¿Qué producirá en nosotros este tiempo? De algo estoy seguro, y ha sido mi reflexión personal durante este tiempo. Después de terminada esta pandemia, creo fielmente con todo mi corazón que no podemos seguir siendo la misma iglesia. Creo con todo mi corazón que no podemos seguir siendo los mismos ministros, los mismos padres, los mismos esposos, los mismos hermanos que éramos antes que esto comenzara. Algo va a producir este tiempo. Algo tiene que producir esta leve y momentánea tribulación. Pero lo que sí estoy seguro, que los cambios que podamos tener van a afectar nuestra eternidad. Y que tienen que producir todo este tiempo un más excelente y eterno peso de gloria. No podemos terminar este tiempo y salir debilitados, salir divididos. Terminando este tiempo, tenemos que salir fortalecidos, más unidos que nunca, con una fe más firme que nunca, con muchos prodigios y milagros que contarle a las siguientes generaciones, porque eso significará que valió la pena vivir este proceso y mantenernos firmes en la fe que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano mío, hermana mía, deja que Dios te moldee en este tiempo. Deja que Dios trabaje en ti, en las áreas difíciles de tu vida, en las áreas que somos deficientes. Deja que Dios produzca cambios en tu vida por medio de esta crisis. No puedes permitirte seguir siendo el mismo después de esto. Tenemos que ser más espirituales que antes, más consagrados que antes. Tenemos que de una vez por todas tomar esas decisiones que hemos postergado en beneficio de nuestra vida personal para tomarlas en beneficio de nuestra vida espiritual. Necesitamos que este tiempo produzca en nosotros una excelencia, una gloria mayor que la que hasta ahora hemos vivido, hemos observado y de los que hemos sido parte. Permítame esta tarde orar con usted, ahí donde usted está.
Yo le invito a orar, a cerrar sus ojos, a pedirle al Señor para que usted y yo